Era el partidazo. Era el partido al que nadie le podía ganar. Gobernaron por más de 70 años y después fueron brutalmente derrotados por la hoy llamada Cuarta Transformación. Hoy el PRI se debate entre seguir siendo un pequeño partido opositor o convertirse ya francamente en una especie de tapete de partido satélite del oficialismo. Vamos a platicar del primor. Bienvenidos, esto es Contracara, yo me llamo Luis Cárdenas, estamos en El Heraldo Televisión. El partido lo que busca pues es salir adelante, y si les está yendo mal, pues solo que sean masoquistas, o sea, ¿qué hacen? Sí, por eso existen los divorcios. En cuanto se dio a conocer la propuesta del PRI para extender la presencia de los militares, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dio un ultimátum y advirtió que si su aliado no retiraba la iniciativa, significaría el fin de la alianza Va por México. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral. La advertencia duró poco, ya que el PRI se mantuvo fijo con su propuesta y poco después, a través de un comunicado conjunto, el PAN y el PRD anunciaron su decisión de suspender la coalición electoral y legislativa. El Senado de la República frenó el debate sobre la iniciativa de las Fuerzas Armadas y regresó el dictamen a comisiones, luego de que Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada. Con esto, la alianza ha quedado flotando en el limbo por el momento. Ahora ha quedado pendiente el inicio del trabajo de la sección instructora de la Cámara de Diputados, integrada por los diputados de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé y Leonel Godoy, así como el panista José Elías Lisha y el priista Rubén Moreira, para comenzar a dictaminar si procede el desafuero solicitado contra Alito, aunque expertos apuntan a que el caso podría ir a la congeladora. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas, estamos en El Heraldo Televisión. Síganos por favor en nuestras redes sociales, @Heraldo de México, y únase a la conversación. Vamos a platicar de muchos temas, vamos a platicar del PRI el día de hoy, de cómo está el asunto de la misma oposición, cómo va la alianza, continuará o no continuará. Quiero que usted se una porque la opinión más importante es la suya, oiga. Antes de comenzar, quiero enlazarme vía Zoom. En esta noche nos acompaña el senador priista Mario Zamora. Mario, me da mucho gusto poderte saludar. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en tu programa Contracara y que pues tus muy amplios seguidores puedan escucharnos, conocernos
Gracias por la oportunidad. No, hombre, al contrario, Mario. Oye, déjame preguntarte primero, ¿cómo van las cosas en el Senado? Está una discusión muy fuerte en torno a dejar o no dejar los militares en la calle hasta el 2028. Se regresó a comisiones esta iniciativa y bueno, de acuerdo a lo que han declarado algunos de tus compañeros en el PRI, en el Senado, pues podrían llegar a convencerlos de aprobar un dictamen distinto, evidentemente al que se regresó. ¿Cómo va esta negociación? ¿Qué nos puedes comentar o inclusive por qué no adelantar? Claro, bueno, de entrada decirte que ahorita está la comparecencia del secretario de Hacienda y pareciera que México es más bonito que Disneylandia, pero bueno, así pasa. Mira, efectivamente, había un dictamen que llegó, una minuta que llegó a la Cámara de Diputados, apoyada por los diputados de Morena, diputados del PRI, algunos diputados del PAN que no llegaron el día de la votación, otros de MC que tampoco llegaron, curiosamente. Finalmente llega acá al Senado y hay que entender algo que creo que vale la pena, porque a veces se tergiversa la información o hay información difusa. Esto no es el tema de la militarización. La iniciativa de la militarización que mandó el presidente, que por cierto eran leyes secundarias porque sabía que no contaba con las 2/3 partes en las cámaras, tanto los diputados como los senadores del PRI la votamos en contra. Eso fue hace ya algunas semanas. Esta es una iniciativa que tiene que ver con modificar un transitorio, o sea, ni siquiera está en el cuerpo del articulado de la ley de la Guardia Nacional, es un transitorio que tiene que ver con temporalidad. ¿Y qué quiere decir eso? A mí me tocó todas las negociaciones de la Guardia porque hace 4 años estaba yo en la comisión que dictaminaba la Estudios Legislativos Segunda y se formó una mesa de trabajo con senadores de todos los partidos, donde estaba sentado el gobierno, donde incluso tuvimos reuniones con personal de las Fuerzas Armadas. En aquella ocasión, si recordarán la iniciativa, venía pues casi una copia al carbón de las guardias bolivarianas venezolanas, 100% militarizada, dependiendo de la Secretaría de la Defensa, y se pudo dar un consenso entre todas las fuerzas políticas para crear la Guardia Nacional, que tuvo el apoyo de 127 senadores que fuimos los presentes ese día de la votación. Y lo entendemos, senador, senador Mario Zamora, son 2 iniciativas distintas. Está este asunto de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y está esta otra que vino de tu partido en la Cámara de Diputados, esta modificación al transitorio, que es una modificación constitucional y para la cual, si Pitágoras todavía estaba en su sano juicio, creo que el oficialismo necesita 10 votos más, ¿no? Y sabemos que no los van a encontrar pues al parecer ni en el PAN, ni en MC, ni en otros lugares, y dicen podrían encontrarlo con los priistas. ¿Es cierto? ¿Los están convenciendo? Bueno, hasta donde tengo entendido, cuando fue la presentación de la iniciativa la semana pasada, necesitaban 11. Y tú recordarás que un senador del PAN de Yucatán se fue de ahí a Morena, entonces necesitaban 10. Necesitaban 10. Y eso en la presencia de todos, de los 128 senadores, porque si alguien no asiste, pues le ayudas, digamos, porque dice la ley 2/3 partes de los senadores presentes. Entonces, por ahí anda el número, nosotros somos 13 senadores del PRI, yo debo decirlo tal cual es, dentro del grupo había compañeros que estaban dispuestos o habían manifestado el deseo de votar a favor. Habíamos otros que en la última reunión que tuvimos decidimos manifestar nuestro deseo de votar en contra. Y justo por eso, cuando se hace el posicionamiento del PRI, que lo hizo Beatriz Paredes y como lo hace siempre de manera extraordinaria, dejamos claro que en el PRI había compañeros que estaban a favor, habíamos compañeros que estábamos en contra, y que ese es el PRI de este siglo XXI, que escucha, que atiende y que además pues sabe que cada región es muy distinta una a otra. Insisto nada más en la pregunta para que nos quede muy claro, esta rediscusión que se está haciendo porque volvió a comisiones, ¿los están convenciendo a algunos? No. Mira, te voy a decir que es al menos lo que estamos haciendo. Sí, no, lo que estamos haciendo nosotros, a ver,
Si vuelven a meter la misma iniciativa, yo aquí públicamente te lo digo a ti, mi voto será en contra. Como lo manifesté la vez pasada. ¿Qué es lo que se me hizo interesante? Lo dijo el propio Ricardo Monreal en tribuna, que hay apertura del gobierno. Ayer estuvo aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto, compareciendo. La verdad que, y lo digo en honor a la justicia, me gustó de su parte que llegó, saludó a todos los senadores, a la salida igual, no nomás a los de su partido, a todos. Es un tipo, lo veo yo, no lo conozco tanto, pero el trato que he tenido con él, un político profesional serio, y mostró apertura. ¿Qué estamos haciendo en el PRI? Trabajando, arrastrando el lápiz. Yo creo que a nosotros en el PRI siempre hemos sido constructores de cosas. Y les guste o no les guste que lo digamos, pero todas las instituciones importantes de este país las construyó el PRI o los priistas de su tiempo, de su momento. Bueno, nosotros vamos a presentar una propuesta. Si la mayoría de Morena está dispuesta a ella, ¿por qué? Porque sentimos que es justo que la institución más querida en México, que no es perfecta, que tiene errores, como son las Fuerzas Armadas o el Ejército, merecen contar con un marco legal que les dé certeza de una actividad que se les puso a hacer, que no es su naturaleza, que no fueron creadas para ello, pero que no las pudo hacer. Lo digo en honor a la justicia, no solo este gobierno, también los gobiernos anteriores, pues Calderón, el de Peña, también lo hicimos. Oye, que la política de seguridad no es la correcta, desde mi óptica no lo es. Yo no la comparto. Incluso si tú revisas mi Twitter, yo puse un tuit hace unas semanas que decía, si quieren a los soldados para dar abrazos, pues mejor mandemos a la gente del DIF o del bienestar, que deben de ser mejor para eso. Pero eso es distinto a lo que vive el ejército y la temporalidad que requieren para no estar fuera de la ley. Para cerrar, senador, y te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación vía Zoom en esta noche, para cerrar, quiero preguntarte sobre el futuro de la alianza y sobre todo lo que está sucediendo con el presidente de tu partido, con Alejandro Moreno. Hace poco el coordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, señalaba esto. Él pues ha sido un claro opositor, un crítico duro de la presidencia de Alejandro Moreno y ha pedido incluso pues que se vaya, que renuncie. Esto decía Chong. Y se hicieron otros planteamientos para que no todo se suscriba a su salida, que es bastante importante por resultados electorales del 21, del 22, el avasallamiento ilegal que está haciendo el gobierno sobre su persona, pero que sí creemos que debe de salir a aclararlo, ¿de acuerdo? Él es el líder del PRI, no el dueño, y entonces la característica del PRI es la de siempre incluir y siempre consensar temas tan importantes como estos. ¿Qué nos dice el senador Mario Zamora? ¿Está en juego la alianza? ¿Se puede mantener con la presidencia de Alejandro Moreno? ¿Debe de irse? Mira, primero decirte, yo el año pasado fui candidato de la alianza PRI-PAN-PRD en Sinaloa. Yo lo digo con humildad, pero con todo orgullo. Me siento como parte del PRI, del PAN y del PRD. Soy un convencido que es el mejor vehículo, por no decir el único, para poder echar afuera el desastre de gobierno que es Morena y poder recomponer este país. Entonces, todo lo que yo pueda hacer en favor de la alianza lo vamos a hacer con total determinación. Pero eso no quiere decir, estimado Luis, pues tampoco ni caer en lo que llaman presiones del gobierno, pero tampoco caer en algunos grupos o personajes del ala dura, si le queremos llamar así, del PAN o de otros partidos, que prácticamente están dispuestos a romper con tal de que no haya alianza y poner en riesgo la viabilidad de este país. Yo creo que tenemos que ceder. Hoy me dio mucho gusto, vi una entrevista, una conferencia de prensa que dio Alejandro Moreno. Alejandro Moreno abiertamente ha dicho, y siempre he visto en sus declaraciones, estar a favor de la alianza, No podemos ser rehenes tampoco de pequeños grupos o de algunas circunstancias particulares, ¿no? Y bueno, yo lo tengo que decir, yo formo parte del Comité Ejecutivo Nacional. A mí me invitó Alejandro Moreno, no hace mucho que lo conozco, lo he conocido, me tocó vivir en parte con él cómo defendieron a México la reforma energética. Creo que ha sido un opositor frontal y el haberlo hecho pues ha tenido sus costos. Entonces yo creo que es hora de defender a México. Es hora de que la sociedad civil nos diga a los partidos, hey, déjense de
de nimiedades, déjense de cosas, pónganse a trabajar y vayamos juntos, porque juntos sí les ganamos y arreglamos este desastre, senador, pero que se llama Morena. No se siente de repente porque, no sé, y te lo digo con todo respeto, ¿no? Y con toda apertura, a veces parece que los políticos viven en una burbuja y la sociedad en otra, con muchísimo más apego a la realidad. Esto se siente como un quid pro quo, esto se siente como un Alejandro Moreno no es desaforado, se queda con la protección en el Congreso, no va a la cárcel por las investigaciones que hay en Campeche, en su contra. ¿No es eso? ¿No es un quid pro quo que quieren vender a todos como un opositor, como una persona que es víctima del sistema y de la 4T? Pues mira, a mí me llama mucho la atención que nadie lo persiguió y nadie le sacó nada hasta que no votó en contra de la reforma energética y se le puso enfrente al gobierno. Bueno. O sea, ya de entrada llama la atención. Segunda, pues parte de su desafuero depende del voto del diputado del PAN. O sea, sería una locura querer romper con el PAN, pero bueno, eso lo tendrá que contestar Alejandro. Yo tampoco soy su portavoz. Bueno. Nosotros en lo que estamos es en fortalecer al PRI, en fortalecer la alianza y en poder construir juntos la mejor opción que permita que la mayoría de los mexicanos confíen en nosotros y nos den la oportunidad para poder reconstruir este país. Es un desastre. Tú dime cualquier indicador en la parte económica, en la parte educativa, en la parte de seguridad pública, en la parte de salud. No hay un solo resultado, hay que decirlo. Le reconozco al gobierno que puso en el centro el tema de la desigualdad y el combate a la pobreza. Qué bueno, era importante, era necesario. Desgraciadamente han sido tan ineptos que hasta en eso les ha ido mal. Hoy hay más pobres que los que había cuando llegaron al gobierno. Entonces, México requiere retomar el rumbo y para hacerlo debemos ir en alianza y debemos tener la altura de miras y la madurez suficiente para entender que los enemigos de México son la pobreza, la ineptitud, la corrupción. Gracias, y no senador. un partido u otro. Muchísimas gracias. Es el senador Mario Zamora del PRI. Muy buenas noches. Al contrario, Luis, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Bueno, por cierto, sí hemos buscado a Alejandro Moreno en múltiples ocasiones, en particular su servidor está vetado por el presidente del PRI, no solamente en este, sino en todos los medios en donde laboro. Entonces sí, lo hemos tratado de buscar en múltiples ocasiones, y abiertas las cámaras y abiertos los micrófonos, como siempre. Oiga, vamos a platicar sobre lo que representa el PRI. ¿Será el fiel de la balanza? ¿Realmente se va a convertir en un partido satélite? Hoy está con nosotros Nayeli Gutiérrez. Ella es una expriista, de hecho, una opositora en su momento a la presidencia de Alejandro Moreno y perseguida política también de alguna u otra manera. Nayeli, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, encantada de estar en tu programa. Muchas gracias, Nayeli. Tengo que señalarlo también, Paul Hospital iba a venir cuando dijimos que era contigo, rechazó y tiró la invitación. Entonces, bueno, nada más para que quede claro y que esté ahí sobre la mesa el tema. Hoy también está con nosotros, y usted lo conoce muy bien, a Marco Levario. Él es un gran periodista, un crítico acérrimo de la Cuarta Transformación y también pues un facilitador en torno a las posibilidades que se pueden llegar a plantear en una alternativa a la 4T. Marco, es un honor tenerte. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Con el gusto. Bueno, pues me da mucho gusto venir como suplente. No. Hidalgo, el mediocampista del América, en 15 minutos después de no haber estado jugando, permitió golear a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Así es que eso es importante también. Oye, pero no, ¿cuál suplente? No, o sea, de hecho lo que queríamos era tener a un periodista, tener a a una persona que estuviera defendiendo a Alejandro Moreno y a una persona que fuera crítica de Alejandro Moreno. Pero bueno, pues hay un veto y eso lo tengo que decir, perdón, ojalá que se quede muy claro, pero hay un veto y esto ha sido en todos los medios en donde laboramos en torno al presidente del PRI, Alejandro Moreno. Están abiertos los micrófonos y las cámaras, nada más quiero dejarlo muy claro, pero no, de ninguna manera suplente, ¿no? Queríamos tener aquí a más personas. Hay muy buenos suplentes. Queríamos tener a muchísimas personas. Oigan, primero, a ver, ¿el PRI está en crisis o no está en crisis? Nayeli, tú lo viviste, te corrieron del PRI, no sé cómo vayan esas cosas. ¿Está en crisis o no está en crisis? No, está en una crisis severa. Yo creo que como nunca en la vida lo que está pasando en el PRI
ha repercutido no solamente en el ámbito de un partido, sino en el ámbito de una oposición. En este momento, como sabes, el PRI perdió el 85% de su militancia, el 85% de los congresos locales, el 80% de las presidencias municipales. En la Cámara de Diputados solamente tiene un 13% y en la Cámara de Senadores un 10%. Okay. Se perdieron en las dos últimas elecciones 21 gobernaturas, de las cuales el PRI tenía o era gobernadas o gobernaba 11 de estas gobernaturas que se perdieron, y estamos avisorando que en el siguiente año que se da la elección del Estado de México y de Coahuila, pues también están en riesgo, y esto se debe a un personaje central, que es el presidente del partido, porque él, al reformar los estatutos de una manera ilegal, lo que hizo fue centralizar las decisiones del partido. Y de ahí que todo lo que se derive de las decisiones que se tomen dependen de él. Entonces, por supuesto que está en una crisis muy severa, además de que estamos viendo que todos estos escarnios o todos estos sentimientos que tenemos como ciudadanos en contra de la política, como es la corrupción, como es el lavado de dinero, el enriquecimiento, como es el tráfico de influencias, la pobreza, todos estos temas, desgraciadamente ahora, con la posición de Alejandro y toda esta evidencia que se ha ventilado en medios, se reflejan con el PRI. Desgraciadamente la gente no dice es Alejandro Moreno, sino es el PRI en su totalidad, y esto te lleva a una mala sensación de la ciudadanía hacia un partido. Ya. ¿Tú cómo lo ves, querido Marcos? Está en crisis y también esto fue un castigo del gobierno contra Alejandro Moreno porque se atrevió a votar en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Sin duda lo está, aunque dame 20 segundos solo para expresar lo formidable que me parece como capacidad de los políticos para en 10 minutos no contestar. Sí, no inventes. 5 preguntas que tú lo haces en 10 minutos. Y además parecía que no teníamos como un buen enlace, de pronto como que se cortaba, pero sí, tienes razón, Marcos. Y me parece importante decirlo porque le hacías la pregunta de si estamos en puertas de un posible acuerdo en relación con la iniciativa, y como periodista y en esa calidad te lo comento, estoy en condiciones de decirte que sí, que al más alto nivel las discusiones que están teniendo los senadores están ya afinando incluso el artículo 5º y el 6º, que tiene que ver no con la pregunta de si se militariza o no al país, sino de cuál sería la estructura normativa que regiría la estancia de los militares hasta la fecha que nosotros conocemos de 2028. Y en ese terreno están participando MC, está participando el PRD, el PRI y el PAN. No sé por qué a legisladores como los del PRI les da vergüenza cuando debería de ser un motivo de orgullo el establecer que el diálogo es la mejor expresión de la política para llegar a acuerdos, para defender la autonomía del poder legislativo frente al embate de Andrés Manuel López Obrador, que eso me parece fundamental, porque en el caso de que hubiera acuerdo, y estoy en condiciones de señalarles en estos momentos en la noche, pueden cambiar las cosas, que habrá un acuerdo y que eso significa que regresa a la Cámara de origen en la Cámara de Diputados, y que de suyo ya implica un desafío muy claro al presidente que ha querido avasallar. Ahorita lo platicamos porque la consulta esta que está proponiendo el presidente va a quedar rebasada, ¿eh? Totalmente. Probablemente va a quedar rebasada porque a lo mejor si van a lograr el cambio constitucional tan pronto como en esta misma semana, quizá la semana que entra, y veremos al ejército hasta el 2028 en las calles. La consulta que es inconstitucional, ahora bien... La consulta, no consulta, pero bueno, regresando al tema, y ahorita vamos a ese asunto, pero regresando al tema, ¿cómo ves al PRI y a la alianza en particular? Siempre he dicho, y para mí en mi vida ha sido siempre el PRI un partido impresentable, uno de los principales obstáculos para la transición democrática, si la hemos de designar de 1971 a la fecha. Al mismo tiempo también una suerte de presión social que fue generando una apertura. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, por supuesto, que Alejandro Moreno es un impresentable desde siempre para mí, estando en la alianza, no estando en la alianza, pero que el tema de la crisis del PRI es mucho más complejo. Desde 1988, con el desgaje del Frente Democrático Nacional, que a la postre se convirtió en ello cuando sale el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hasta la fecha, hasta la pérdida por primera vez de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2007, estamos asistiendo a un proceso histórico en donde la sociedad ha elegido distintas otras alternativas. Primer elemento. Segundo elemento, cuando hablamos del PRI hay que hablar de muchos PRIs. No es el mismo PRI el que ganó con Miguel de la Madrid, que el que ganó con José López Portillo, que el que ganó con Salinas, con Zedillo, en fin. De tal manera que gana un PRI y los demás no, y fueron encontrando acomodo en Morena. Por eso es que no estamos mal cuando decimos el primor, porque hay el 35% de los militantes más connotados de Morena
fueron parte del PRI. Entonces, no solo es culpa de Dad Bader o de este Alejandro Moreno, que insisto, me parece un tipo de lo peor y de las expresiones más corruptas de la política mexicana, sino que el asunto es mucho más complejo como para poder decir que esos muchos PRI se han desgajado, que está quedando las miasmas del PRI y que estamos en presencia, sí, de un partido que terminará siendo como lo fue el PPS y el PAN, que los usó durante mucho tiempo. O sea, un satélite. Esos son los niveles de votación que han tenido, salvo algunos sectores regionalizados. Quiero que recordemos, hay muchos audios de Alejandro Moreno. Laida Sansores se ha encargado, de sacar ahorita ya no los cantidad enorme. No, ahorita ya no los dice, porque evidentemente parece que hubo un pacto y ahorita lo platicaremos. Pero nada más para recordar, este es Alejandro Moreno, el que quieren de repente poner como una víctima política, el que se quiere envolver en una bandera, rebujar como un Juan Escutia, ¿no? Escuchemos lo que dice el presidente del PRI. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije. Ese es uno de los tantos, los que más indignaron evidentemente a muchos, al gremio, es Alejandro Moreno hablando de que a los periodistas, no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos para platicar de este hombre, de Alejandro Moreno, y de lo que viene con la Alianza por México? Porque pues puede haber alianzas si no hay PRI. ¿Frente a qué estamos? Esto es Contracara, estamos en El Heraldo Televisión. Síganos en @Heraldo de México, son nuestras redes sociales. Estamos en todos lados, TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Síganos, regresamos aquí a Contracara. Muy buenas noches de nueva cuenta, seguimos aquí en Contracara en @Heraldo de México. Síganos, por favor, y síganos también en las redes sociales de su servidor. Yo soy Luis Cárdenas en @LuisCárdenasMX, haciendo crecer esta comunidad digital cada vez más y más. Oigan, a ver, estamos platicando del PRI. ¿Cuál va a ser el futuro del PRI? ¿Va a ser un tapete? ¿Va a ser un partido satélite? ¿Es el famoso primor o realmente va a ser una oposición? Nos quedamos con el audio de Alejandro Moreno cuando le llama a los periodistas, pues prácticamente que había que matarlos de hambre, ¿no? Que no había que matarlos a balazos. Y como esos hay muchos extorsionando empresarios, hay audios en donde Alejandro Moreno pues habla de la compra de sus McLaren, por ejemplo. Pero antes de que esos audios salieran, tú ya sabías que algo así iba a pasar, Nayeli. Así es, Luis. Cuéntanos por qué lo sabías. Mucho antes de que esto sucediera, tú ya sabías que algo así iba a suceder. Sí, Luis, a partir de que yo empecé la noche del 5 de junio del 2021 a sacar en mis redes sociales que Alito debía irse por la derrota en ese momento de 9 gobernaturas, empezó a llegarme contactos a través de las redes sociales, principalmente en Facebook, donde me decían que tenían información. Entonces, con muchas de esas personas platiqué, con varias de esas personas platiqué. Dentro de ellos estaba una exsecretaria y un exchofer. Okay. Y los audios, a mí no me pusieron audios, pero sí me hablaron de que había una gran cantidad de audios que él mismo grababa. Se los habían sustraído y son los audios que está presentando Laida. ¿Cómo que él mismo grababa? Sí, él grababa todas sus conversaciones y era la manera en que presionaba a muchos de los personajes con los que él platicaba. Entonces, por eso escuchamos audios tanto en teléfono como en sus oficinas, en su casa, en diferentes lugares, porque él tenía esa manía. Y la manera de confirmarlo es porque vemos lo que sacó de Manuel Velasco, que efectivamente grabó una conversación telefónica. Ajá. Entonces, no es que lo hayan grabado, es que él las grababa y ahora se difunden. Y por eso son cosas y temas tan delicados. Uh-huh. Y sí es verdad. Por eso lo advertimos hace más de un año, en junio, cuando tomamos el partido, diciendo que iba a haber presión política por parte del gobierno, porque ya se avisoraba desde la campaña en Campeche que tenían información en contra de él, que no habían ejercido en su momento, pero que en el momento que lo requirieran lo iban a hacer. Sí. Y de esa manera lo iban a cooptar e iban a lograr que actuara como al gobierno le convenía, que es lo que estamos viendo en este momento. Uh-huh. Y los actos de corrupción, los actos del enriquecimiento ilícito, la manera en cómo Alejandro se comporta, eso lo veíamos desde que era líder juvenil. Le decían vandalito cuando llega a ser líder juvenil. Y cuando vandalito. Así se le conocía al interior del partido. Cuando llega a ser diputado, a mí me tocó hacerle iniciativas porque no presentaba nada y habló con quien era el vicecoordinador para que le ayudáramos. Él
amigo llegaba en carros de lujo, ¿no? Convertibles. Entonces siempre ha ostentado, siempre ha sido su manera de dirigirse. Y por eso nos opusimos desde que fue candidato a que él llegara a la dirigencia. Y además se hablaba de que en ese momento hubo un acuerdo entre Peña y la 4T para que Alejandro fuera el sucesor de Claudia Ruiz Massieu en la presidencia del partido, un partido totalmente entregado. Ok, ahora, ¿es un impresentable? Sí, pero ¿ha funcionado la alianza? ¿Y sin él no hay alianza, Marco? Eso es lo que iba a comentar a propósito del nombre del programa Contracara, que podría ser en mi enfoque, digamos, de contracara, pero no en contradicción con lo que ha dicho Nayeli, coincido con ella, sino con otra toma, digamos. Y esa toma es justamente atender a tu pregunta, que me parece muy pertinente, el asunto de la alianza. Hay que recordar, creo, que en señalamientos como los que hiciste tú en su momento, igualmente que después de que se dieron a conocer estos videos, la alianza defendió a Alito. Y ese no es un elemento menor. Claro. Lo hicieron incluso con toda claridad, por ejemplo, Fernando Belauzarán, por no decir los principales actores políticos de esa misma alianza. Zambrano, Marco Cortés. Y los empresarios que alientan a esa misma alianza. Claudio X González, también. Gustavo Es decir, de Hoyos. Defendieron de cara a las personas que están escuchando un discurso contra la corrupción a un hombre completamente corrupto que además tiene ahora la caradura, y no me refiero justamente también a sus obsesiones por la estética, sino la caradura también de decir que si se rompe la alianza es responsabilidad de los partidos, cuando estos ya habían incurrido en el gravísimo error de defender a un impresentable mientras le decían a Movimiento Ciudadano mercenario. ¿Y ahora con qué cara podrían ellos mismos invitar a MC y simultáneamente seguir defendiendo a Alito? Me parece que esa es una expresión también de falta de ética, no solo de ética política, porque aún de la política tenemos que hablar de ética, sino también de inteligencia. Son unos bobos como para no poder entender que dentro de sí mismo tenían el principal factor contra la alianza, en sus resultados electorales, en la posibilidad de construir candidatos en Coahuila y el Estado de México y proyectar la contienda rumbo al 2024. A ver, pero esos que los defendían, hoy día ya no lo defienden. O sea, después de lo que vino con la iniciativa de Yolanda de la Torre y este asunto de la militarización y esto que parece un quid pro quo, es decir, vas a ayudarme, no te des aforo, te quedas con tu protección y no terminas en el bote. Me llama mucho la atención porque quiero que veamos a Marco Cortés, quiero que veamos también a estos miembros en la alianza que hoy día están muy enojados. Se incumplió la plataforma legislativa Va por México, se incumplió la moratoria constitucional. Por supuesto que no hay confianza en la dirigencia nacional del PRI, pero también entendemos que la dirigencia no es el partido y no son sus militantes. Nosotros buscaremos construir con todos aquellos priistas de bien que no se doblen, que no se vendan, que no se venzan, que no se entreguen ante un gobierno que persigue, que amedrenta, que tengan el valor para enfrentar sin miedo a un gobierno autoritario. Y a ver, este es Alejandro Moreno diciendo que él es aliancista y casi que sin el PRI simplemente no van a ganar nada. Veámoslo. En el PRI somos un partido aliancista. Desde hace muchos años hemos trabajado en las alianzas, desde hace más de 20 años. Somos un partido que sabe trabajar desde el poder o desde la oposición. Fuimos los impulsores de Va por México con nuestros partidos coaligados, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, porque creímos y creemos que somos un muro de contención para cualquier intento que busque cambiar las reglas en la democracia del país. Dice Marco Cortés que pues hace un llamado a los priistas de bien. Dice Alejandro Moreno que el PRI es aliancista. Yo te quiero preguntar, Nayeli, a ti te corrieron del PRI, a ti te sacaron del PRI. Sí. ¿Qué futuro ves en esta alianza? Fueron 2 procesos de expulsión. El segundo lo perdí, ya decidí no pelearlo porque hace 4 meses presenté mi renuncia a formar el partido. Mira, ¿qué veo? Veo que 3 presidentes de partidos pírricos se unieron para su beneficio personal, porque de ellos dependía, o de esa alianza que quisieron crear, dependía que siguieran siendo presidentes de partido.
Desgraciadamente no representan a sus partidos y por eso es que tuvieron que aguantar todo este escarnio de Alejandro Moreno y hacer que sus partidos cargaran con también ese desprestigio que les arrimó el haber estado en la alianza. La alianza yo creo que la debieron haber roto hace más de un año con Alejandro Moreno. O sea, entiendo que el PRI no es Alejandro Moreno, pero sí con Alejandro Moreno debieron haberse distanciado desde hace mucho y exigirle que diera la cara a la ciudadanía de todo este embate público que se ha hecho, que es verdaderamente denigrante. ¿Cómo veo la alianza ahorita? Todavía muy fría, a pesar de que ya comentaron que no van a hacer alianza con Alejandro Moreno. Ayer Alejandro Moreno hace una conferencia de prensa y el día de hoy yo no he visto a ninguno de los dos presidentes manifestándose o deslindándose de la información que él maneja. ¿Qué sucede? Aunque ellos quieran hacer una alianza para el Estado de México y para Coahuila a nivel local, no lo pueden hacer porque quedaría solamente como buenas intenciones. Desgraciadamente, como decía, como Alejandro centralizó las decisiones del partido, él tiene que firmar esa alianza. O sea, sí depende de él cómo los resultados que se tengan, y los resultados en las dos próximas elecciones dependen de si van o no en alianza y de quién encabece esta alianza para poder ganar. Si no, estaríamos ante un escenario de que se van a perder esas dos gobernaturas por la alianza. Pero no la veo concebida en este momento. Creo que perdieron la oportunidad de haberla hecho con Convergencia, que hubiese sido una alianza más robusta y más fuerte, que efectivamente la ciudadanía viera en ella la vía para contrarrestar cuando no opina en favor de un gobierno actual. Y también que veo de Alejandro Moreno que va a permanecer en el partido porque es un medio para no ir a la cárcel. Efectivamente hay una negociación, lo estamos viendo. Ayer sale una conferencia de prensa y otra vez Laida saca en su programa del Jaguar una imagen de una nota que salió, nuevamente recordándole que tienen mucha información. Entonces no lo van a dejar que haga absolutamente nada. Alejandro depende de que el gobierno le pida negociar para sus intereses, tanto de las elecciones, como es el Estado de México, que es la joya de la corona, como a nivel legislativo. Él tiene la facultad de estar hasta el 23 de septiembre del 2023. Sin embargo, como viene el periodo electoral que empieza el 1 y es un periodo, una elección federal, él puede hacer prórroga y permanecer ahí hasta el 24. Vaya. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador sobre las alianzas, cuando le preguntaron hace poco si existía o no existía el primor. El presidente no ve, y es normal, pues él son sus opositores, son sus adversarios políticos, pues no ve bien que se estén aliando. En algunos puntos lo ha dejado muy claro. Escuchemos a López Obrador. Si el PRI o el PAN o cualquier partido no quiero usar la palabra sumar, ni siquiera adherir, sino se dan coincidencias para beneficio del pueblo, son bienvenidas todas las alianzas. Nosotros no nos vamos a aliar con quienes se opongan al bienestar del pueblo. Si la alianza es con Morena, pues qué mejor. ¿Qué va a pasar en el Estado de México, querido Marco? ¿Qué va a pasar en Coahuila? ¿Y qué va a pasar en el 2024? Bueno, Andrés Manuel López Obrador, te lo dije hace mucho tiempo y desde entonces no he vuelto a estar en alguno de esos espacios que tú has tenido. Es un ignorante. Sí, y tiene una visión del mundo chiquititita, pero no es tonto. Y él lo que ha estado haciendo, me parece, es bombardear a la propia alianza. Mi hipótesis de trabajo, Nayeli, Luis, es que estamos en presencia de la segunda fase de trabajo de Alejandro Moreno para reventar la alianza. Está engañando a Alejandro Moreno cuando habla o alude a su posición de ser aliancista, porque si eso hubiera sido un elemento clave de ese aliancismo era la moratoria legislativa que habían firmado como un aspecto toral junto con los dirigentes de los otros partidos. Sin embargo, ahora, en esta segunda fase de su trabajo para bombardear la alianza, lo que está haciendo es depositarles en el PRD y el PAN la responsabilidad de que esta no sea posible para seguir minando
y esto se ha representado también en los trabajos demoscópicos de algunos medios como el del Financiero, que el día de ayer muestra con toda claridad la pérdida de puntos en la presencia que tiene y el incremento, ojo, el incremento de los puntos negativos de esos partidos, y para eso ha tenido que ver mucho Alejandro Moreno en tres vertientes. Primera, su propia imagen ya en sí mismo lastimaba la alianza. Segunda, su traición. Y tercera, ahora depositar en estos partidos la responsabilidad de que ésta se acabe. En suma, me parece que, decíamos al principio de este programa, hay muchos PRIs, los hay, y más allá de los parámetros legales, por supuesto, para hacer posible la alianza, creo que sí hay algunos sectores importantes dentro del PRI, así como se están yendo a Morena, se están quedando con los despojos del partido también, del revolucionario institucional, están también yéndose a la alianza Va por México, o a lo que queda de la alianza. Por ejemplo, en el Estado de México, muchos priistas están viendo también con simpatía participar o con el PRI, perdón, o con el PAN, o con el PRD, e incluso con Cepeda, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay. Estamos viendo una suerte de desmembramiento del partido que va a ir alimentando en elecciones locales a tener cierta presencia y a nivel nacional alimentando a los partidos, en primer lugar, desde luego, al primor. Ahora, lo que me llama la atención es que los partidos son extremadamente cerrados y más estos partidos tradicionales, estos partidos pues viejos, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, extremadamente cerrados, tienen estas cuestiones muy arcaicas de manejo, se mueven lento. Tú lo has vivido, Nayeli, como política, dentro del partido, todo lo que se mueve, y de ahí que te quiero preguntar lo mismo que a Marco. Entonces, ¿cómo ves el 2024? ¿Cómo ves lo que va a suceder el siguiente año, 2023, en el Estado de México, con estos partidos, que ellos siguen jurando que van a ganar, ¿eh? Yo creo que en un análisis profundo y reiterando lo que comentabas de que tienen otra realidad quienes dirigen estos partidos, lo que estamos viendo en la ciudadanía es un hartazgo de todos estos problemas, ¿no? De la política y de los políticos. Y efectivamente están actuando de manera muy lenta porque ve las fechas en las que estamos, que ya debiera haber por lo menos candidatos o por lo menos estar establecido si va a haber alianza o no. Ellos siguen perdiendo el tiempo en dimes y diretes, mientras Morena en el Estado de México ya tiene una candidata y ya están arreglando, ¿no?, la conformación de estructuras y todo por lo que viene de la campaña. En Coahuila vemos al subsecretario de Seguridad, Mejía, muy avanzado, que como lo sabes, cuando fue la revocación de mandato, en una semana le tuvo 340,000 votos a la revocación, lo que implica que solamente le faltarían 100,000 para ganar la elección, si nos vamos al referente inmediato anterior de gobernador. Y vemos que sigue trabajando y sigue haciendo acuerdos. Seguramente Jérico del PRI se va a ir y se va a ir con él porque ya hay un candidato establecido del gobernador. Y los números de las últimas encuestas establecen que también hay una merma en cuanto a la presencia del PRI en Coahuila, que era uno de los pocos estados hegemónicos. En el caso del Estado de México, que casi tiene 100 años de ser el PRI, el partido hegemónico, la joya de la corona, el PRI más importante, lo vemos desgajado, lo vemos en una contienda interna entre dos mujeres muy destacadas ambas y ambas con mucha trayectoria, pero vemos un PRI desdibujado, un PRI que no está haciendo estructuras, un PRI que no tiene una base social, y por el otro lado vemos al PAN que intentó adelantarse a la decisión, haciendo un cónclave con Enrique Vargas para que fuera su candidato, al que después mediáticamente lo desprestigian y ahorita está muy reservado. Vemos un PRD que no existe, porque como sabemos perdió el registro en más de 2 estados en las elecciones anteriores, pero que tiene un muy buen candidato como Cepeda. Los vemos desdibujados, sin saber hacia dónde van y con números en contra porque no han tomado una decisión. Seguramente se va a perder el Estado de México por lo que comento que Alejandro Moreno, y reitero lo que dice Mario, que lo que está haciendo es su chamba de acabar con la alianza, va a poner un candidato a modo que sea fácil que le ganen el Estado de México y les va a entregar el Estado de México. Si se pierde el Estado de México, no hay posibilidades para el 24. No es como en otros años y en otras elecciones presidenciales donde hemos visto el resurgimiento de partidos, como pasó con Calderón, ¿no?, que de pronto resurgió el PRI. No es ese escenario. No es ese escenario porque no hay oposición y entonces tenemos tiempos muy cortos con un gobierno que está trabajando bien en favor de lo que él quiere, que es continuar su periodo y alargarlo de estos 6 años. Entonces vamos a ver que no va a haber una alianza consolidada. MC está haciendo su trabajo de manera individual y mientras no se coaliguen todos estos partidos y mejoren la imagen, no hay una opción para la ciudadanía. Yo le he dicho, salvo ustedes los medios de comunicación, salvo algunos grupos independientes que se han generado en
críticos del gobierno, en la realidad los partidos políticos no tienen una agenda propia, ni están haciendo su trabajo de representar las causas de la ciudadanía para defender los intereses, como los niños con cáncer, como tantos como las guarderías, en fin, tantos temas que la sociedad requiere quien los abandere. En este momento no lo hay. Ahora, viene un asunto muy interesante por estos partidos tradicionales, o sea, lo que está pasando tanto en el Estado de México como en Coahuila, lo que puede llegar a suceder en el 2024 con las nuevas maneras de hacer política tipo Movimiento Ciudadano. Marco, ¿cómo los ves? Por ejemplo, un Juan Cepeda. Yo he escuchado algunas conversaciones en donde dicen, Juan Cepeda con Movimiento Ciudadano, en una de esas queda en segundo lugar, ganando una Delfina Gómez de Morena. O sea, en una de esas no ganan ni siquiera el segundo lugar en una alianza. ¿Cómo ves estos partidos que empiezan a surgir y que además en el mundo, lo hemos visto, lo acabamos de ver con la elección en Italia, van poco a poco, y de repente terminan por ser unos monstruos políticos? Sí, bueno, un dato contundente es que uno de los integrantes de Movimiento Ciudadano, aún sin hacer campaña, tiene 17 puntos, como Luis Donaldo Colosio. Sí. No es menor el tema. En el caso de Cepeda es todo un enigma porque por un lado mostró mucha capacidad y elocuencia en el desarrollo de su campaña y por otro lado también ninguno de los que estamos aquí somos ajenos al impulso que tuvo también, de acuerdo con los conciliábulos políticos de aquel entonces, para que él, así lo digo, muy al estilo de Zamora, sí, claro. Conciliábulos políticos de aquel entonces para que él llegara al segundo lugar. Por último, creo que entre los 4 candidatos de Morena, el día de hoy, sacando una fotografía del día de hoy, se encuentra el próximo presidente de la República. Claro. Y la pregunta que creo que vale la pena que nos hagamos es, como ocurre con la vida misma, ¿quién podría ser el menos peor o la menos peor para aquellos que todavía, para mí, de manera inverosímil, insospechada, pudieran simpatizar con Claudia Sheinbaum? Me parece que ahí es en donde, a propósito de las ofertas o de lo que va a recibir la ciudadanía, es donde se encuentra la muy probable decisión que se tomará rumbo al 24. No creo, de acuerdo con estos pésimos reflejos, le decía yo a Zambrano hace poco, de un Chevrolet 67, en donde hasta para comunicar siguen utilizando esta suerte de desplegaditos que antes eran en los periódicos, ahora los colocan en las cuentas de Twitter y que no tienen absolutamente ningún alcance, para en efecto no decir nada a final de cuentas. Creo que ese es el panorama. Entonces, ¿ves tú que 2024 se lo lleva Morena, se lo lleva el oficialismo hoy día? O sea, no hay forma de... Uno de los 4 candidatos quiere decir que podría resultar de ahí un candidato opositor, o Marcelo Ebrard o Monreal. No veo a Adán saliendo de Morena si no es favorecido. Al contrario, lo veo a él como un dique, como una suerte de guardaespaldas de la corcholata. Digo, ella así se autonombra, no pasa nada. Para que no haya un segundo lugar. Están alejando a Ebrard, que mentalmente siempre es un segundo lugar. Ese es un problema, es como México en la Copa América. Mentalmente siempre es un segundo lugar. Creo que quien políticamente hasta estos momentos está planteando de verdad política opositor es Ricardo Monreal. Hay que decirlo con todas sus letras. Esto que estábamos platicando ahorita, de la posibilidad de una alternativa en relación con la militarización, es una expectativa de diálogo generada por todos los partidos en donde está participando Monreal y que no le gusta nada al presidente de la República. Marco Levario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Y para cerrar, Nayeli, ¿ves que gane alguien que no sea el oficialismo en 2024? Mira, mi único escenario como analista y mi punto de vista personal, la única manera en que no veo que gane Morena es la decisión del propio Morena. O sea, si Marcelo llega a ir por la alianza, yo creo que él sí lograría sumar a PRD, al PAN, seguramente al Verde y hasta el PT podría ser, y a Convergencia. O sea, es la única manera en que pudiera ser. Y yo, si fuera López Obrador, lo dejaría contender. ¿Por qué? Porque efectivamente su proyecto seguiría vivo si llega Marcelo Ebrard. Entonces sería una contienda distinta, con un escenario diferente, donde Marcelo sí es visto por la clase media alta, que es la que no está en contra de Morena, sí es visto como un candidato próspero que pudiera trascender hacia allá. Me llama la atención lo que dices, porque en esta alianza virtual que estamos especulando a final de cuentas, ¿no mencionaste al PRI? Porque yo creo que al PRI nadie lo querría. La verdad es que el PRI le resta cualquier alianza. O sea, el PRI está apestado, perdón, ¿eh? El PRI de Alejandro Moreno. No estoy hablando de todos los priistas, que hay muchísimos priistas. ¿No te lo imaginas apoyando a Claudia Sheinbaum? Sí, Alejandro Moreno. No lo dudaría. O sea, va a ser un satélite que va a estar donde requiere el oficialismo, y sí veo como candidata a Claudia. Sí, Morena. A mí no me sorprendería. 2024. Por supuesto.
Sí. Oye, ha sido un gusto hablar con una persona tan inteligente y clara. Muchas gracias, Mario, igualmente. Marco Levario, muchísimas gracias. Nayeli Gracias, Gutiérrez, Luis, yo feliz. muchísimas gracias. Gracias a tu auditorio. Y si en 2024 hay un PRI-MOR y ve en la boleta el PRI y Morena, acuérdese que lo vio primero aquí en el Heraldo Televisión. Yo soy Luis Cárdenas, ya nos volvimos a desvelar, ya es medianoche, caray. Descanse, nos escuchamos y nos vemos. Yo soy Luis Cárdenas, bye bye.